Vamos a conversar con un famoso doctor, además reconocido médico, experto en salud pública, el doctor Elmer Huerta, muy conocido también en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Hora 23. Buenas noches, Miriam, buenas noches a todos, encantado de estar con ustedes. Usted está siguiendo lo que pasa con el coronavirus en diferentes partes del mundo. Nos interesa hablar porque evidentemente este COVID-19 no solamente está afectando la salud de las personas, está afectando la economía de las personas y de los países en general. Así es que por doble golpe tenemos que soportar los efectos del COVID-19. Pues esta es una pandemia, este es un virus que ha venido para quedarse y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con este virus por el resto de nuestras vidas. Obviamente estamos en la etapa aguda, estamos en la etapa de la pandemia, estamos en la etapa en que tenemos que actuar para salvar, para rescatar nuestros sistemas de salud, pero una vez que hagamos esto y que salgamos de las cuarentenas, hasta que no encontremos una vacuna, hasta que no encontremos un medicamento efectivo, entonces vamos a tener que lidiar con esto por lo menos por los próximos 2 años. Bueno, la verdad es que no sabemos mucho del COVID-19, ¿no es cierto? Ya se está anticipando una segunda oleada, especialmente para aquellos países que ya están comenzando a salir de la pandemia, de la cuarentena, pero no sabemos realmente si va a golpear, si va a haber este segundo golpe del coronavirus. En medio de esto, doctor, hay muchos aspectos que evidentemente también están afectando a las personas, y es el hecho de que el encierro, esta cuarentena, está provocando otro tipo de problemas sociales, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental también. Definitivamente sí. Esta pandemia no solamente está ocasionando obviamente enfermos de coronavirus que se complican, muchos llegan a la unidad de cuidados intensivos, muchos de ellos lamentablemente fallecen, sino que también está provocando alteraciones profundas en lo que es la atención de la salud en general. Por ejemplo, hay un estudio británico que se publica esta semana que dice que solo en Estados Unidos cerca de 34,000 personas van a morir porque no tienen la atención necesaria de sus casos de cáncer. No están yendo a la quimioterapia, no se están operando, etcétera, y este año van a morir en Estados Unidos 34,000 personas extra, digamos, por esta enfermedad. En Inglaterra son como 6,500. Mucha gente que tiene presión alta, que tiene diabetes, no tiene sus medicamentos porque están cerradas las clínicas, los hospitales, y eso va a traer una serie de consecuencias en el futuro. Pero además de eso, que es la parte, digamos, clínica, la parte del cuerpo, creo que Miriam usted lo ha dicho muy bien, es la parte de salud mental. Muchísima gente está con ansiedad crónica, con depresión, y que no sabe cómo lidiar con esta enfermedad. Están creándose muchos ataques de pánico en la comunidad, de tal modo que esta pandemia, este virus realmente está afectando todas las fibras de la sociedad. Exactamente, usted lo ha dicho claramente, muchos tratamientos al margen del COVID están siendo desatendidos en nuestro medio porque las personas no quieren acercarse a los hospitales. Los consultorios privados están cerrados, los consultorios públicos también. De todas maneras, este es un problema que tienen que atender prontamente las autoridades en mi país, y me imagino que en otros países donde ya hay otro tipo de denuncias, y usted ha debido escuchar que en medio de esta pandemia se ha desatendido asilos, lugares donde están albergadas personas de la tercera edad, porque hay denuncias incluso de que habría hasta homicidio involuntario, vaya a saberse cuántas cosas más. Exactamente. Por ejemplo, casos de violencia familiar se han descrito muchísimos como una especie de plaga durante esta pandemia. Casos de abuso infantil también se han descrito, de tal modo que lo que dicen que esta pandemia está trayendo lo bueno y lo malo del ser humano, pues es cierto. Está trayendo muchísimos actos de altruismo, de colaboración, de sacrificio. Los policías, los médicos, las enfermeras que están trabajando en las primeras líneas, sacrificando su salud y su vida, pero también está trayendo lo peor de mucha gente. Eso es terrible. Y también el confinamiento versus el salir de una vez, el contagiarse de una vez. Esta es una de las ideas que se está manejando en algunas sociedades, no diré países, porque evidentemente los gobiernos están teniendo mucho cuidado para hablar de este tema, porque tienen una responsabilidad civil ante la sociedad. El caso de Suecia, lo he escuchado hablar de Suecia hace algunos días, el caso de la inmunidad colectiva
colectiva. Me voy a fijar en lo que está pasando en Estados Unidos, donde incluso están haciendo fiestas del COVID-19 para contagiarse de una vez. ¿Qué opinión tiene de esto? A ver, mire, esto es algo sumamente delicado. Vamos a ponerlo en números, porque los números hablan. Suecia tiene 2 países limítrofes, Finlandia y Noruega. Suecia lo que ha decidido es que su sociedad continúe en marcha, su economía continúe en marcha, y que ¿para qué? Para que la gente se vaya contagiando, dicen ellos, y logren lo que se llama la protección del grupo, de la manada. Eso es lo que ha hecho Suecia. Sus vecinos, Noruega y Finlandia, no lo han hecho así. Ellos han dicho que están en cuarentena, quieren proteger a los vulnerables y para eso han cerrado el país y la economía obviamente se ha resentido. Muy bien, vayamos a los números. Noruega y Finlandia tienen aproximadamente 250 muertos cada uno. 250. Suecia tiene 3.000. Y son viejitos. Entonces, algunos cínicos dicen, y esto quiero que los televidentes obviamente lo piensen, que Suecia es como que si haya recibido al virus y le haya dicho, ¿sabes qué virus? Infecta a mi sociedad, yo voy a proteger mi economía y voy a sacrificar a mi viejito para ti. De todas formas, bueno, mire, la filosofía, o por lo menos el pensamiento de algunos también es de que el confinamiento nos va a llevar a otro tipo de problemas. Ya está parada la economía en muchos países y en una forma muy sentida. Va a ser muy complicado volver a levantarse. Este es uno de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque en medio también se está viendo violencia porque no hay dinero. Violencia porque evidentemente no tienes que llevar de comer a tu casa. Ese es uno de los factores. Otro de los factores, el hecho de que si seguimos en confinamiento, es decir, esa curva que de una vez debería trepar para pararse y bajar, va a tardar muchos meses en hacerlo, y mientras tanto no solamente afectamos la salud de la gente, porque estar en confinamiento tampoco es saludable, ¿no es cierto? No, creo que no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas diferentes. A ver. Estamos hablando de cómo se abordó inicialmente la pandemia. Suecia decidió inicialmente abordar la pandemia de un modo diferente a sus vecinos y ya tenemos los resultados. Lo otro es diferente, me parece que de lo que usted está hablando es que ya hecha la cuarentena, hay que salir de esta cuarentena obviamente, hay que tratar de cortarla y hay que salir de la cuarentena guiados por ciencia, por evidencia y por epidemiología. No podemos estar para siempre en una cuarentena. Yo creo que eso de lo que usted está hablando, y yo estoy de acuerdo en que hay que salir y hay que salir con ciencia y evidencia. Pero lo que usted me preguntó al comienzo y yo le expuse es el caso de Suecia y sus vecinos. Suecia desde el comienzo abordó este problema de manera diferente, sin cuarentena, mientras que sus vecinos sí lo hicieron. Exacto. A ver, otro caso. Suecia tiene más de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Más de 10.23 millones de habitantes. Son 3.000 los fallecidos. Habría que sacar un cálculo. En este momento no tengo cómo hacer el cálculo. De todas formas, Costa Rica, Uruguay, que no han tenido una cuarentena, sí algunas restricciones, tienen una cantidad determinada de casos positivos que no llegan ni a 1.000 y los fallecidos tampoco es una cantidad tan grande. Por eso digo que el tema de la cuarentena da mucho de qué hablar, si funciona o no funciona, porque en países que tienen una cuarentena rígida, el caso de Perú, por ejemplo, que es su país, que es una cuarentena rígida, los casos son terribles de contagios y también de fallecidos. Es que, Miriam, yo creo que los televidentes tienen que entender, y ojalá que usted y yo nos entendamos, la razón de la cuarentena no es para muertos. No es para contar muertos, no es para salvar vidas. En el fondo lo es. La razón de las cuarentenas es para que los sistemas de salud no se descalabren, no se desmoronen, como sucedió en Italia, en la que había un solo respirador y el médico tenía que escoger a quién se lo daba, a cuál de los dos viejitos. En eso estamos de acuerdo. Para eso se hace la cuarentena. No se hace, digamos, para que no se infecte la gente o para que los fallecidos no sean tantos. Eso obviamente sí es un objetivo, pero las cuarentenas se hacen para salvar los sistemas de salud. Fíjese lo que tuvo que hacer China. China tuvo que construir 2 hospitales de más de 1.000 camas en 10
días porque no sabía en dónde poner tanto enfermo grave que tenía. Exacto. Italia igual, Madrid igual, Nueva York igual, en mi país, en Perú, vaya usted a Loreto, vaya usted a Piura, están desbordados a pesar de una cuarentena. O sea, las cuarentenas no son para que se salve la vida de la gente solamente, es para salvar el sistema de salud de un país. Usted lo dice muy bien y vale la oportunidad para escucharle, para salvar los sistemas de salud, como también están intentando hacerlo en Bolivia en este momento, porque realmente esa es una de las prioridades que tiene nuestro gobierno, evitar que el sistema de salud colapse, porque no tenemos tantos hospitales, no tenemos tanto espacio como para, en caso de que hubiese una explosión, que esperamos que no haya. Pero en medio de esto también, doctor, esperar la vacuna, dejemos la vacuna por un momento, pero hablemos de algunos medicamentos. ¿No se le podría dar a la población algún medicamento que pueda ir previniendo el ataque del COVID? Porque evidentemente depende de cada organismo cómo reaccione justamente al ataque del coronavirus. Disculpe que no le entendí la pregunta, Miriam. A ver, se está hablando de la hidroxicloroquina, que me imagino que ya se les da en caso de ya enfermos. ¿Qué pasa con el Remdesivir, por ejemplo? ¿Qué pasa con el dióxido de cloro, que es el CDS, ¿no? Lo que anteriormente era el MMS, pero convertido en CDS ya para consumo humano. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no se puede utilizar con mayor tranquilidad? Evidentemente ahorita la FDA está señalando de que ninguno de estos medicamentos está legislado o autorizado, pero estamos en una emergencia mundial en la que deberíamos nomás tener pues el derecho de intentar a probar con cualquiera de estos tipos, ¿no le parece? Absolutamente no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Así no es como trabaja la ciencia y así no es como se aprende. Porque con ese razonamiento, pues obviamente este MMS, por ejemplo, de lo que usted habla, es la misma sustancia que este señor alemán dice que curaba el autismo. Entonces ya dejó de curar el autismo, ahora lo damos por el coronavirus. Así no es la cosa. Tiene 3 patentes del doctor Kalker, el del que usted habla, con relación justamente al CDS. Si usted lo quiere defender a él, allá usted. Yo no lo defiendo, él no está en mi radar de ciencia. Muy bien, pero con relación a los otros, ¿hay algo que se le pueda dar a la persona para prevenir? Al Remdesivir, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del Remdesivir, ¿ok? Cómo se ha hecho y cómo debe hacerse. La semana pasada se anunció que el Remdesivir es un medicamento que demuestra actividad contra el virus y ha sido aprobado aquí en Estados Unidos por la FDA. Pero ¿cómo se ha hecho? En lo que se denomina un estudio, más de 1,000 pacientes fueron sorteados para que un grupo, la mitad, reciba el medicamento por la vena y la otra mitad reciba un placebo, o sea, agua por la vena, para ver cuál es mejor, si el placebo o el Remdesivir. Eso es ciencia, así es como funcionan las cosas. Y después de 3 meses de estudio, lo que se ha comprobado es que el Remdesivir corta en 4 días el periodo de hospitalización de un paciente, lo cual es bueno, y parece, porque la muestra es todavía pequeña, de que disminuye la mortalidad. 8% de los que usaron Remdesivir fallecieron, comparado con casi 12% de los que usaron el placebo. ¿Se da cuenta? Así es como trabaja la ciencia y así es como se debe hacer. En vez de decir, ya que estamos en guerra, que le den agüita de azar o que le den agüita de escorzonera a una persona o que le den el MMS, así no se trabaja. Bueno, pero varios países ya lo están haciendo esa prueba que usted mismo está señalando con relación al Remdesivir. Y en torno... Eso se llama estudio clínico, estudio clínico. En torno a las vacunas, yo quiero saber qué opinión tiene usted de lo que dice la doctora argentina Chinda Brandolino en torno a que cada país debería hacer y controlar sus vacunas, es decir, debería tener soberanía sobre la fabricación de las vacunas. Sería maravilloso. Yo creo que esto de la vacuna va a ser un problema cuando llegue, porque cómo van a llegar las vacunas a todos los países, qué precio le van a poner, etcétera. Exacto. Creo que es importante sí que se vaya viendo ya cómo va a ser la disponibilidad de las vacunas, quién las va a fabricar, cómo se va a llegar. Yo creo que es muy importante que se vaya viendo ese asunto, porque no vaya a suceder que pase lo que pasó con la vacuna contra el virus papiloma humano, que es tan útil y que cuando salió costaba $500 por 3 dosis.
y esa es una enfermedad que afecta a los pobres, y qué pobre va a poder pagar $500 por una vacuna. O sea, eso debe verse ya desde este momento, para que cuando se detenga la vacuna ya sepamos cómo distribuirla. Exacto, y la verdad que en mi país tenemos muchas reservas con relación a las vacunas, porque hemos tenido hace décadas experiencias terribles de lo que se hizo en el área rural con las mujeres de mi país. Doctora, ha sido un gusto haber conversado con usted. Estos son temas realmente candentes en este momento. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que está pasando, ni con las formas de tratar en este momento el COVID, pero vale la pena también escuchar opiniones como la suya. Es muy importante saber y conocerse. Lo mío es la ciencia y la evidencia. Muy bien. Eso es lo mío. Perfecto. Gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. El doctor Elmer Huerta.